La palabra padre es muy sonada, el Día del Padre, así. Y pensaba que la palabra padre es muy significativa, crucial y fundamental, y que a veces los genes en un hijo, los genes de un hombre en un hijo, no son un suficiente motivo para decirle a ese individuo padre. Y hoy se celebra el Día del Padre y todos los papás de nuestra ciudad y nación y Latinoamérica pueden sentirse como de alguna manera involucrados en una fiesta en honor de el papá, de un padre. Pero ser padre va mucho más allá de que un ser humano lleve sus genes. Hoy vamos a hablar algunas cosas muy importantes en esta fiesta hermosa, significativas, la palabra de Dios. Y fui al Palacio Municipal, estaba haciendo una fila porque van a registrar a Dara. Y entonces fui a llevar unos documentos y en la fila de espera estaba mirando a un padre joven cargando a su niño como de 1 año porque la mamá estaba entregando unos documentos. Y yo estaba ahí, entonces él le pegaba a su niño así como un golpecito en la cara y el niño como que se sentía un poco irritado y entonces él contestaba con unos manacitos a lo que su papá lo regañaba y lo sometía. Y ya que el niño obedecía a esa orden y estaba más tranquilo, él volvía a golpear su carita y el niño volvía a reaccionar de la misma manera. Y eso es muy molesto. Yo no creo que él esté consciente de que está provocando a su niño, que como su papá le pega en la carita, pues el niño dice, pues yo también le voy a pegar, pero él no lo aceptaba. Luego, ya hace mucho tiempo atrás, vi en YouTube el video de un cínico hombre abusivo que quizá estaba imaginando que estaba enseñando a su niño a defenderse o a ser fuerte. Así que en este horrendo video, él estaba frente a su niño en una mesa, como un niño como de 3 años quizá, y él le daba una bofetada y le decía a su niño, vamos, 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 y el niño le daba una bofetada, y luego él le daba una más fuerte y le decía, vamos, vamos, y el niño intentaba darle una más fuerte, pero siempre la de este señor era más fuerte. Como enseñándolo a pelear o quién sabe a qué. Horrendo. Otros no hacen eso. Otros son indiferentes. Otros son ausentes. Otros son burlones. Otros despegados. Otros abnegados, fieles y trabajadores. Otros justos y santos, sacerdotes de una casa. Pero a todos se les da el mismo título, padre, como que a lo mejor no debía de ser así. Como que debía haber un parámetro que cumplir para que a estos individuos se les llame padre. Dios concede la paternidad a Abraham, eso es increíble y maravilloso. Abraham era un hombre anciano, con una esposa anciana y estéril. Y Dios ve algo en Abraham tan significativo y tan importante, aparte de su fe y obediencia. Esto quedó escrito porque la Biblia quedó escrita para memoria eterna
Y la Biblia no solamente estará aquí en la tierra hasta el último día sobre la faz de la tierra, de la humanidad. La Biblia dice, la palabra de Dios dice que la Biblia permanece para siempre en los cielos. Dios concede la paternidad a Abraham. Génesis 18 y verso 19. Dios dice, yo sé que Él ordenará a sus hijos y a sus descendientes que sigan el camino del Señor y que sean justos y rectos, para que el Señor cumpla en Abraham su promesa. La versión 1960, porque yo sé, dijo el Señor, estaba convencido que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Abraham se iba a preocupar y a ocupar de que después de su sacerdocio en el hogar, sus descendientes llevaran la preciada semilla que Él había puesto en los corazones de ellos. Yo sé que mandará a sus hijos. Abraham era estéril con una esposa. Abraham era anciano con una esposa estéril, un hombre viejo al que la naturaleza no le había dado la oportunidad por estar con Sara de tener una descendencia. Aparte de la fe que Abraham tenía y la obediencia significativa y maravillosa que él manifestaba ante los ojos del Señor, Dios descubrió algo de tanto valor en un anciano al que se le había negado el derecho de la paternidad. La vida se lo había negado, pero no Dios, que lo había mirado. Así que Dios dijo, yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa. Abraham iba a estar preocupado de esto, que guarden el camino de Jehová. Los iba a enseñar a hacer justicia y juicio. Abraham no solamente iba a estar que aprendan la Biblia, que vayan a la escuelita dominical, que se aprendan los textos de memoria, y que la Biblia no fuera más que un libro ajeno a su propia realidad y vida. Abraham se iba a encargar de que la Biblia fuera un libro que impactara su vida y su carácter, y que influenciara en la vida y carácter de su descendencia, porque les iba a enseñar a hacer justicia, juicio y equidad, y que sus hijos anduviesen por un buen camino. Y el ¿para qué? Me gustaría que todos lo dijéramos al mismo tiempo. ¿Para qué? Va de nuevo, 1, 2, 3. Porque si Abraham no hacía esto, entonces el juramento de Dios no se cumpliría. ¿Para qué haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él? O sea que, ¿qué había dicho Dios acerca de Abraham? Vas a tener hijos, en tu simiente serán benditas las familias de la tierra. Reyes nacerán de ustedes y ustedes serán padres de multitudes de personas y naciones. Mira los cielos y cuenta las estrellas si pueden ser contadas. Mira la arena del mar y cuenta sus granos si pueden ser contados. Así será tu descendencia. Toda esta bendición, el Señor dijo que Abraham, dice, te haré famoso, te haré influyente, te haré poderoso, y en ti serán benditas las familias de la tierra. O sea que Abraham muerto, en él serían benditas. Entonces en su simiente, que serían sus hijos, nietos, bisnietos y descendientes, y también nosotros que somos hijos de Abraham por la fe. Pero todo ese futuro maravilloso dependía ¿de qué? ¿Va, hijo? De que Abraham mandara, ordenara, estableciera en sus hijos, para que después de él ellos siguieran asistiendo a la iglesia, ellos siguieran sirviendo a Dios, ellos siguieran en la escuela del discípulo, ellos formaran familias estables. Y Dios dice, porque yo sé que Él como padre hará esto, merece el derecho de la paternidad. ¿Me está usted oyendo? Él no había tenido el derecho de la paternidad. Tenía tantos deseos de un hijo y tuvo un hijo ilegítimo, las cosas no salieron muy bien, pero Dios le había dado promesa que en esa simiente instruida en la justicia y la verdad, allí serían benditas todas las familias de la tierra. Cuando estuve en la escuela del discípulo, porque iba a ser el Día del Padre, entonces yo les pregunté a los alumnos de inicio una pregunta. Yo les hice, y a los que estaban allí, muchachos y muchachas, adolescentes,
les pregunté, ¿tu papá tuvo un buen papá? Ellos se quedaron reflexionando por un rato. ¿Tu papá tuvo un buen papá? Y entonces puedo pensar que el 5% de nuestros alumnos levantaron su mano. Un hijo necesita modelos. Y la figura masculina en el hogar es tan crucial, fundamental. En nuestra Latinoamérica y los latinos que se encuentran en otras naciones, como que no se ha dado, hay un machismo que está muy lejos de ser un padre de familia. Y muchos niños varones cuando nacen, muchos, gracias a Dios, no todos, gracias a Dios, no tienen la figura masculina que pudiera darles a ellos las herramientas para establecer familias sólidas en el seno del hogar. Nosotros los seres humanos somos influenciados por los ejemplos y somos imitadores de las conductas. ¿Por qué un niño con genes japoneses, con ojos japoneses, piel amarilla, pelitos negros y parados puede aprender a hablar español? ¿Por qué no habla chino o japonés? Dígame por qué. Porque está en el seno de una familia mexicana, ¿no? Porque un americano, un europeo con ojos azules y rubio y todo, aprende a hablar el náhuatl estando en una familia indígena. Porque todo se aprende por la imitación, por el oído y por el ejemplo. Pudieran sus genes traer disciplina, habiéndola pasado de generaciones, de una generación a otra. Sin embargo, el ejemplo y la influencia serán cruciales en su desarrollo, en el desarrollo de su personalidad como líder. He dicho por muchos años, y yo creo que lo diré hasta que deje de predicar, cuando nace un varón en una casa, ha nacido un líder. Cuando nace un varón en el hogar, ha nacido un líder. ¿Qué dicen las Escrituras? 1 Corintios 11:3, NBI. Ahora bien, dice la palabra de Dios, quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hijo varón, de todo hombre, todo nacido varón, y que el varón será la cabeza de su esposa y familia, y Cristo será la cabeza de todos. Así que cabeza, cuando la Biblia dice cabeza, ¿qué es cabeza? Porque Pablo habla del cuerpo humano, de nuestra personalidad humana, de nuestro cuerpo, de nuestra anatomía humana. Entonces, la cabeza, mi cabeza, tu cabeza, gobierna, dirige y estimula todo mi cuerpo. Si da a una persona un infarto cerebral, si hay un derrame cerebral, si hay muerte cerebral, todo el cuerpo será afectado. Aun cuando el corazón siga latiendo, el hígado tenga sus funciones, los riñones sigan, si el cerebro ha muerto, el ser humano ha muerto. Así que quien es cabeza es gobierno, es administración, es liderazgo. Y Dios delegó esta honra a los hijos nacidos varones. Porque quiero que sepáis, porque quiero que entiendan que cada hombre será cabeza. Y sobre esta autoridad, este hombre tendrá otra autoridad, otra influencia y otro gobierno. Cuando esta influencia, gobierno y liderazgo no está sobre este que ejerce influencia, gobierno y liderazgo, entonces hay infartos cerebrales en la familia, hay derrames cerebrales en la familia. Y algo del cuerpo no está funcionando bien, algo del cuerpo en la familia. ¿Está conmigo? ¿Sí? Dios concedió
a los varones un lugar de honor, influencia y autoridad. Va de nuevo. Todo hijo nacido varón, el cielo le ha asignado honor, influencia y autoridad. Y hoy vamos a pegarnos en el contexto de la paternidad. Hablemos de influencia. Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, Dios, por medio de Moisés, hablando a los varones de Israel. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que yo les enseñara, Moisés enseñándoles, para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasan para tomarla. Verso 2, ¿cuáles eran los mandamientos, decretos y estatutos? Para que teman al Señor su Dios, los hombres deben temer al Señor. En el temor del Señor hay fuerte confianza. El que teme al Señor no tiene nada más que temer, hermanos. Para que temas al Señor tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días se prolonguen sobre la tierra. Un hijo nacido varón ha sido establecido líder y será líder de su familia, y este liderazgo le dará influencia sobre su casa, para que temas al Señor tu Dios, verso 2, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando. Tú, los mandamientos no solamente los debíamos cumplir los padres de familia, tú, tu hijo y tus nietos y tus descendientes todos los días, para que tus días sean prolongados, verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice el Señor, estarán sobre tu corazón, no en tu memoria solamente, estarán sobre el corazón donde están las emociones, la voluntad y el razonamiento. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en las puertas, los postes, las paredes de tu casa. Un padre es influencia. Dios está mandando a los varones de Israel, y hoy a nosotros, la iglesia de Cristo, a los hombres esta mañana y a las muchachas, que se fijen quién será padre de sus hijos. Hacer una influencia muy positiva. Dice que no debían perder el tiempo. El hombre debía invertir su tiempo con sus hijos. Los hombres salen a trabajar, algunos trabajan muchas horas, muchos días de la semana, se van temprano, llegan tarde, o cansados, o doblaron turno, etcétera. Así que Dios dice, mirando el futuro, porque Dios conoce el final desde un principio, entonces Dios dice, no pierdas la oportunidad. No esperes a que tus hijos los enseñen en la escuela dominical, no esperes que lo aconseje el pastor de la iglesia, el líder de los niños, no esperes eso. Cuando vayas con ellos por la calle, tomados de la mano, ve hablándoles los principios de la palabra de Dios, los principios morales de la palabra de Dios. Enséñale a amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todas las fuerzas. Un padre de familia es influencia. Dios le confía a los varones un liderazgo que está aprobado y ungido desde el cielo. Así que puede hacer uso de este liderazgo que Dios aprueba para hacer lo correcto. Hay liderazgos paternos muy malos, o ni siquiera hay liderazgo. Pero miramos un poquito la historia de Salomón. Salomón fue hijo de David. Y Salomón dice algo acerca de su papá que es muy interesante. Estamos hablando de influencia. Proverbios 4, por favor. Escuchen, hijos, la enseñanza de un padre, y estén atentos para que conozcan cordura. Voy a seguir. Porque les doy buena enseñanza, está diciendo Salomón. ¿De dónde vino esa enseñanza? No desamparen mi ley. Salomón está hablando ahora a sus hijos. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Porque yo también fui hijo de mi padre. ¿Qué hacía David con Salomón? Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos, hijo mío, y vivirás.
hijo, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de los consejos que te doy, soy tu papá. No la dejes, esta sabiduría, estos consejos, y ellos te guardarán. Ámalos y te conservarán. Me imagino a David con Salomón en las piernas, porque dice que fue delicado y que fue hijo de su padre y que su padre lo enseñaba, pasaba tiempo con su padre le enseñó principios fundamentales. David era un rey sumamente dadivoso y generoso en lo que se refiere al reino de Dios y al templo y todo eso. Y cuando Salomón ocupa el reino, él sacrifica 1000 toros, porque él todavía ni era el rey, ya lo había sacrificado, y Dios miró eso. Él había aprendido de su padre muchas cosas. Así que su papá tomaba tiempo con su hijo varón, ocupando la influencia que Dios les ha confiado, para enseñarle: hijo mío, que no te apartes de mis palabras, invertir tiempo. Un padre es influencia. Nosotras las mujeres, claro que somos influencia. Estamos con ellos, los niños pasan más tiempo con nosotros que con el papá. Han estado en nuestro vientre, los amamantamos, les cambiamos los pañales, los bañamos, los llevamos al colegio. Pero Dios dijo que el papá tenía autoridad, liderazgo, influencia y honor en la familia. Algo que como esposas debemos honrar y respetar, permitir. Y que ellos cumplan el llamado de Dios a la paternidad. Muchos luchan para ser buenos padres porque a lo mejor no encontraron modelos y no los ha habido en su línea familiar. Así que están luchando por encontrar modelos, y nuestros adolescentes y jóvenes deben hallar modelos dignos de imitar en la casa de Dios. Es aquí donde los hombres deben ser los sacerdotes que nuestros niños y adolescentes mirarán para imitar. Hice unas preguntas a los jóvenes que yo creo que hoy tienen una gran influencia y relevancia. Cuando yo les di un tiempo dándole la clase para que ellos pudieran meditar, y les dije: saquen su bloc de notas y empiecen a escribir. Escriban la clase en este bloc de notas. Entonces, en su bloc de notas, todos sacan su celular. Tienen 6 minutos, tienen 3 minutos, tienen 2 minutos para contestar. Así que todos estaban tan concentrados, contestando, muy pensativos. Así que hice esta pregunta: ¿qué tipo de papá te gustaría ser cuando te llegue la oportunidad de ser padre? ¿Qué tipo de papá te gustaría ser cuando te llegue la oportunidad de ser padre? Así que cuando ellos todos lo escribieron, pero luego algunos, no se podía todos, que yo les pidiera sus respuestas, pero algunos, y la verdad, yo quedé muy impresionada con sus respuestas, porque creo que Dios está edificando una generación bendita de padres de familia en esta casa. ¿Sale? Así que pregunté: ¿qué tipo de papá te gustaría ser? Ellos escribieron en su blog de notas. Pregunta: ¿qué tipo de papá te gustaría ser cuando te llegue la oportunidad de ser padre? Amoroso, dedicado, íntegro, responsable, generoso, respetuoso, sabio, prudente, ser un proveedor, un instructor, un guía, defensor y protector. Okay. ¿Qué espera un hijo varón de su papá? Espera que sea amable, amoroso, que sea el papá, que sea un ejemplo, atento. Ok, gracias. ¿Qué espera una niña de su papá? ¿No? Porque a lo mejor debíamos preguntarnos, a veces la vida nos agarra carrereados. Uno se emociona cuando va a tener un niño, cuando una mamá ve crecer su vientre y sentir movimientos, ir al ultrasonido y que se oiga el corazón. Y yo nunca me pregunté qué esperará mi hijo de mí como mamá, y quizá mi esposo tampoco hizo eso.
Pero ahora esta generación debe preguntarse eso. Les pregunté qué espera una niña de su papá. Una hija espera de su papá que esté a su lado, que la defienda, que la ame, que la proteja y que siempre esté junto a ella. Gracias. ¿Qué espera una niña de su papá? Que esté con nosotras, que sea cariñoso, que nos tenga paciencia, que nos ayude, que sea respetuoso, que nos tenga confianza, que nos proteja y que nos dé consejos. Un hombre fue establecido cuando la Biblia dice que el hombre es cabeza, el papá será autoridad sobre esa casa, tendrá un lugar de honor que le dará influencia y autoridad sobre la familia. Esta autoridad debe ser usada en el temor del Señor, con todo temor del Señor. Y yo creo que aquel hombre que le golpeaba a su niño pequeño la cara con fuerza y pedía que el niño lo golpeara de nuevo, no tiene ni idea del temor de Dios. No tiene idea absolutamente. Un papá que golpea con la fuerza de un hombre o un niño no conoce el temor del Señor. No lo conoce. Estamos acá conociendo el temor del Señor. Un papá es autoridad. Autoridad sobre esa casa, autoridad sobre la mamá y autoridad sobre los hijos. Efesios 5:22, por favor. Casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El hombre en casa es una figura de autoridad. Y aunque nosotros tenemos influencia y cierto grado de autoridad sobre nuestros hijos, sobre todo cuando están en casa y son pequeños, Dios ha delegado la autoridad máxima, la responsabilidad máxima, y quien dará cuentas al final de la familia, al final de todas las cosas, acerca de su familia, es el papá. Si vivió con ellos y si no vivió con ellos, si los ayudó o no los ayudó, si los cuidó o no lo hizo, si los protegió bien o no los protegió, si estuvo a su lado o no estuvo, si los abandonó y ni siquiera sabe dónde están sus hijos. De todas maneras, ante los ojos del Señor, ahí está la siguiente, y Él dará cuentas, de todas formas. Y esto es muy bueno, porque los hombres deben asumir la responsabilidad que tienen. Algunos hombres se esfuerzan mucho por ser padres, aunque no tuvieron un modelo a seguir. Algunas cosas hacen a tientas, a ciegas y a gatas, sus intentos, pero la Biblia está para dar luz. Mi papá fue hijo de una madre soltera. Y su papá nunca se hizo cargo de él, don Eduardo Gallardo. Y hay muchos Eduardos Gallardos porque ese señor tuvo muchos hijos. A todos les puso Eduardo y se apellidaba Gallardo. Mi papá fue hijo único y tenía un tío lejano, mi tío Emilio. Como él no tuvo hermanos, nosotros no tuvimos tíos cercanos, que hacía las veces de papá en mi papá, y todos sus méritos, sus logros. Invitaba a mi tío Emilio, y cuando eran las fiestas de 15 años y los bautizos de sus hijos, o cuando mi papá hacía un buen negocio, mi tío Emilio estaba allí con mi tía Carmen, porque todo hombre necesita un modelo. Y había otros tíos lejanos, pero mi papá escogió a mi tío Emilio porque mi tío Emilio nunca tuvo hijos, pero era responsable en casa, era educado, amable, era caballeroso y amaba a mi papá como un hijo. Así que mi papá necesitaba una figura masculina, paterna, y la tuvo en mi tío. Todo hijo necesita modelos. Nunca nosotras las mujeres jamás supliremos las necesidades ni en nuestra niña ni en nuestro niño de la figura masculina que Dios estableció para ser autoridad. Nos esforzaremos, pero ellos a fuerza, obligatoriamente necesitarán una figura masculina cual mirar e imitar. Para eso Dios ha establecido la iglesia y un liderazgo saludable para que nuestros hijos hallen figuras que imitar. Efesios 6:1, por favor, un lugar de autoridad para los hombres. Hijos, obedezcan a sus padres, porque esto es justo. Así que el hombre tiene un lugar de autoridad, y los hijos y la esposa obedecen. No a todas las indicaciones si son injustas.
pero al hombre se le ha confiado autoridad y debe ser responsable y temeroso de Dios al respecto. Pregunté a los jóvenes 5 cosas que harás con tus hijos cuando seas papá. Describe las 5 cosas más importantes que harías con tus hijos, que harás con tus hijos cuando seas papá. Las 5 cosas que harás con tus hijos el día que el Señor te conceda ser papá dentro de muchos años. Me acuerdo que era escuchar música juntos, ver películas, estudiar, viajar mucho y la otra ya no me acuerdo. Me llamaron mucho la atención las 5 cosas que Chalo nunca haría con sus hijos cuando sea papá. Hasta los jóvenes dijeron, wow, qué bueno que no soy tu hijo. Me acuerdo que era no reprocharles nada y las otras cosas ya no me acuerdo, pero sí me acuerdo que no dejaría su entretenimiento en un celular. Por eso dijeron, qué bueno que no somos tus hijos. Las 5 cosas que nunca harás con tus hijos cuando seas papá. Negar el tiempo, distraerme de mis responsabilidades, darle ventaja a unos por encima de otros, hacerlos sentir menos, estar ausente y negarles amor. Todas las cosas que tú aspiras, tú tienes que buscar la compañera ideal que te ayude a cumplirlas. De eso dependerá en un gran porcentaje. Así que le pregunté a las muchachas, ¿cuáles son las 5 cosas que nunca le permitirías al papá de tus hijos hacer con ellos? Que les dé mal ejemplo, que se exceda en sus correcciones, que ignore sus problemas, que sea permisivo y que hable con palabras hirientes. Evelyn, ¿cuáles son las 5 cosas que nunca le permitirás al papá de tus hijos? Que los abandone, los regañe en vez de darles un consejo, les pegue, les dé un celular a temprana edad y darle mala influencia. Todo esto es importante. Nosotros decimos que no hay una escuela para padres, sí hay, es la iglesia. ¿Cuándo se prepara uno para ser papá? Nuestros hijos se están preparando para ser buenos o malos papás desde el seno familiar a través de los ejemplos. Una pregunta que no es para los jóvenes, que es para los padres, varones. ¿Qué espera Dios de ti como padre? Tómate unos segundos. ¿Qué espera Dios de ti como padre? Es importante. Yo creo que mi esposo y yo nunca nos preguntamos qué esperaba Dios de nosotros como padres. Quizá, ojalá hubiera sido bueno enterarnos y tomar en cuenta, muy en cuenta esas palabras. Seguir eso. Otra pregunta para los padres. ¿Y qué esperan tus hijos de ti como papá? Porque ellos tienen aspiraciones altas. Yo les pregunté a ellos, ¿qué esperas de tu papá? Y las aspiraciones son altas y hermosas. Que en una clase de la escuela del discípulo que nuestra hija Yare dio, dijo que debíamos preguntarle a las personas cuál era su opinión acerca de nosotros, porque es lo más saludable para que nosotros corrijamos nuestros errores. Pero sería una buena oportunidad que cada padre de familia aquí presente le preguntara a su hijo, ¿qué esperas de mí como papá? ¿Y qué aspiración tuya no he logrado? Llegar a casa y hacer oración, ¿qué esperas tú de mí, Dios, como padre? Dios ofrece paternidad para quienes no han tenido paternidad.
Al final de la clase les di a los jóvenes unos minutos y les dije que escribieran una carta a su papá. Así que les dije, tienen un poquito más de minutos, tienen 15 minutos para hacer una carta para su papá. Y yo estaba esperando, ellos estaban escribiendo. Quiero decirles que el 95% de nuestros jóvenes estaba llorando cuando estaba escribiendo la carta. Algunos estaban tratando de evitar el llanto, pero era un ambiente muy conmovedor y todos estaban llorando. Y algunos porque su papá falleció cuando ella era muy pequeñita y le dije, esta carta que vaya al cielo, hija, ¿no? Otros no están presentes y así que las muchachas estaban llorando y los jóvenes estaban llorando. Cuando yo les preguntaba a ellos, ¿qué quieres hacer cuando seas papá? Faltan muchos años, prepárate. Ellos escribían cosas muy significativas, me hubiera encantado que oyeran lo que Edson dijo, hermoso y conmovedor. Los muchachos estaban sorprendidos, lo que Diego, Johan habían dicho, porque es sumamente importante y me sentía tan motivada y conmovida sabiendo que Dios está preparando una generación que tiene aspiraciones altas. Que si Cristo no viene antes harán un gran papel y nuestra sociedad será reconstruida y reedificada, como dicen las Escrituras, que de Sión saldrá la ley y la justicia del Señor. Que así sea. Dios ofrece paternidad. Él dice, vengan a mí. Dios, si alguien no ha tenido el mejor padre, un padre cercano, presente, cariñoso, amigable, amable, Dios es eso y más. Podemos recibir el abrazo de un padre y que nuestro Dios y Padre enseñe a los varones a ser padres, porque algunos no tuvieron los mejores modelos. Mi papá, por mi parte, hizo un gran esfuerzo, pero no tenía todas las herramientas que hacen falta. Y creo que las herramientas solamente están en Cristo, en las Sagradas Escrituras. Ahí necesitamos tomar consejo. Cada padre de familia aquí presente, si tienes tu hijo aquí, tu hija, diles que quieres que te lea la carta o que se la mande por WhatsApp. Muchos creo que no mandaron la carta. Otros me dijeron definitivamente no la voy a mandar, estaban muy conmovidos. A lo mejor hay algunas cosas que hacen falta de las que no te has enterado. A lo mejor algunas cosas le duelen tanto y no te lo ha dicho. A lo mejor quisiera otras cosas en vez de las que están presentes y pueden lograrlo juntos. Algunos dijeron que querían ser un padre y un amigo para sus hijos, pero principalmente un padre. Las muchachas dijeron cosas muy bonitas. ¿Qué esperas de tu papá? Dijeron cosas muy bonitas. Y la carta expresaba todos estos elementos juntos. Tus hijos escribieron esa carta. Pregunta, ¿qué dice la carta? Es importante. Si preguntara acá, ¿tuviste un buen padre? A lo mejor algunos no levantarían su mano, pero Dios es el mejor padre, es el padre de los huérfanos, el marido de las viudas y el que hace habitar en familia a los desamparados. Dios establecerá paternidades aquí que puedan suplir la ausencia paterna física en las casas, y cada padre de familia aquí debe esforzarse para lograrlo, para que nuestros muchachos tengan un tutor aquí en la tierra
y una inspiración allá en los cielos. Dios ofrece paternidad a todos nosotros. Quizá cuando tu hija llegue a casa, pregúntale, ¿qué es lo que esperas? Necesito saberlo y intentarlo. Algunos dijeron que sí enviarían la carta. ¿Quiénes de aquí enviaron la carta? Levanta tu mano. Ok. Todos los demás no lo hicieron. Sus razones tienen, pero hay que ser un poquito interesado y saber por qué no tuviste esa confianza de mandarla. Leámosla juntos y arreglemos esto. Compongamos lo que puede ser arreglado. Y los que no tienen a su papá físico, entonces Dios entrega paternidad desde el cielo. Ese canto hermoso que dice que quiero recobrar identidad, la identidad de hijo, no solo de hijo de Dios, sino de un hijo en la familia. Una de las jóvenes dijo que no sea permisivo. Los hijos saben lo dañino que es eso. Aunque quisieran que pasara en sus propias vidas, saben qué tan nocivo puede ser. Así que hay que establecer un equilibrio.